Este episodio número 40, es la continuación del episodio número 39 que se llama Mi Mejor Maestro, parte 1. Esta es la parte 2 del episodio, así que si ustedes no han escuchado el episodio 39, Mi Mejor Maestro, vayan y lo escuchan porque depende de eso que ustedes puedan entender esta. Igualmente voy a hacer un pequeño resumen acá, pero no alcanza porque es que lo que va a pasar o lo que voy a contar ahora tiene muchas aristas que para entenderlas correctamente deben haber escuchado el episodio anterior. Pero bueno, de todas maneras aquí hago un pequeño resumen para que si ya lo escucharon se acuerden del episodio, porque pasó más tiempo del que yo quería antes de publicar esta segunda parte. A mí me pusieron como supervisor en una empresa y tenía que supervisar a un tipo que vamos a llamar en este episodio Fray. Este tipo era un tipo mañoso, malo, difícil para trabajar con él, egoísta, y tenía más tiempo que yo en la empresa, pero me pusieron a mí de supervisor, con lo cual el tipo de verdad que no lo tomó bien. No me lo dijo, obviamente, pero ya van a ver por qué no lo tomó bien. Entonces, en lo que queda del episodio pasado, es que nos reunimos, mis jefes y yo, para anunciarle a Fray que yo iba a ser el supervisor de toda la empresa, incluyéndolo a él. Y bueno, esa reunión pasó, efectivamente, se dio. Le dijeron, Fray, a partir de hoy, Simón va a ser el supervisor de la empresa y eso incluye ser el supervisor también del sector de entregas, así que va a ser supervisor tuyo. Fray volvió a preguntar y dijo, ajá, pero supervisor mío también, es decir, ¿él me puede dar órdenes a mí? Y le dijeron, sí, enfrente mío se lo dijeron, él te puede dar órdenes a ti y le tienes que obedecer. Y así lo dijeron. Y así fue. Eso pasó un viernes. El lunes se venía el primer día mío como supervisor, donde yo sabía que me tenía que enfrentar a Fray. Y yo sabía porque yo lo vi en la reunión cuando él dijo, o sea, ¿me dan órdenes a mí? Sí. Y yo digo, bueno, listo. Hasta luego. Se paró y se fue. Llega el lunes, señores, y aquí empieza este episodio. ¿Por qué insisto yo con la negociación? Porque en la vida no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Bienvenidos a Negociación desde Cero. Este podcast es producido por el American Negotiation Institute. Cuando llego el lunes, en mi primer día como supervisor de la empresa, me está esperando Fray en la puerta del local. Yo llego a las 8, él empezaba desde las 7 de la mañana porque el sector de entregas empezaba más temprano. Entonces llega, me está esperando en la puerta parado, estaba precisamente esperándome. Paso, le digo, hola Fray, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y me dice, Simón, ¿cómo andás, chabón? ¿Todo bien? Ven y me ayudas a solucionar un problema ya que vos sos el supervisor. Me da rabia en ese momento como me lo dice, pero digo, bueno, vamos porque soy el supervisor. Me sienta en la oficina y me dice, mira, ¿sabes que el problema es que el viernes teníamos que ir a entregarle a 2 clientas, pero no lo pudimos hacer el viernes, entonces bueno, tenemos esas entregas pendientes para hacerlas hoy lunes y mañana martes. El tema es que las 2 clientas están llamando como locas, ¿viste? Que quieren que le entreguen porque no le habíamos entregado, no le entregamos el día que era, entonces bueno, están molestas, quieren su mercadería y el tema es que no puedo ir a las 2 clientas hoy. Entonces decime vos, ¿qué hago, Simón? Decime a cuál voy, pero tenés que llamar vos a las clientas y convencerlas a una de que voy a ir hoy y a la otra de que voy a ir mañana y a la que vos me digas yo voy. Claro, me plantea eso. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué hago yo. Mi primera reacción fue ir y hablar con las clientas. Dije, bueno, pásame los 2 números de teléfono. Y dije, llamo. A la primera que llame voy a intentar patearla para mañana. De esa manera ya, si a una logro afrontar el problema y resolver la entrega para mañana martes, pues la otra que le voy a decir, perdón, no fui el viernes, pero voy hoy lunes, pues lo va a tomar mucho mejor. Entonces así fue. Llamé a la primera y le digo, mira, vamos a ir el martes. Estaba la clienta A y la clienta B. Yo llamo a la clienta B y le digo, clienta B, nosotros vamos a ir el martes porque tuvimos unos problemas, le pido 1000 disculpas. Yo soy Simón, el supervisor de la empresa, le dejo mi número personal
Cualquier cosa usted me puede llamar para saber el estatus de su entrega, cualquier detalle, cualquier queja, usted la habla directamente conmigo y ya no se va a manejar más con Fray porque la tipa ya no quería saber absolutamente nada de Fray. Porque el tipo, bueno, le había quedado mal. Después llamo a la clienta A y le digo a la clienta A, bueno, listo, perdón que no fuimos el viernes, yo soy Simón, soy el supervisor, aquí está mi teléfono. No fuimos el viernes, le pido 1000 disculpas, pero vamos a estar hoy mismo entregándole allá en su casa. Ella igual estaba muy molesta porque estaba esperando la mercadería el viernes. Pero bueno, de viernes a lunes, puede pasar, listo, ya está. Me lo aceptó a regañadientes, se molestó un poco, pero bueno, dijo, está bien, los espero hoy sin falta. Sí, no hay problema, listo. Cualquier cosa me llama, ya tiene mi número, gracias, chao, pum, hasta luego. Cuelgo la llamada y le digo, Fray, aquí está organizado, vas a ir a la clienta A hoy lunes y vas a ir a la clienta B mañana martes, ¿ok? Me dice, listo, chabón, agendado. Bueno, listo, ya está. Eso fue lunes 8 de la mañana. Lunes 4 de la tarde me suena a mí mi teléfono personal. Y era la clienta A a la que teníamos que entregarle hoy lunes. Y me dice, ¿qué pasa? Que los chicos no han venido. Tú me dijiste que era la primera entrega que iban a hacer. Aquí estoy como tonta esperando, no fui a trabajar. Y no están los chicos acá. Ya son las 4, ¿a qué horas van a venir? Y le dije, uy, discúlpame, deja que hablo con Fray y veo qué sucedió. Cuelgo la llamada y voy directamente a Fray y le digo, Fray, ¿qué pasó? La clienta A la que te dije que tenían que ir hoy, me está diciendo que los chicos no están allá. ¿A qué hora van a ir? A lo que Fray me responde, y bueno, chabón, decidimos ir a la clienta B. Y yo le digo, pero te dije que primero la A y después la B. Me dice, sí, vos me dijiste, pero para donde es la clienta A hay más tránsito, así que decidimos hacer la clienta B y mañana vamos a la A, que vamos a estar más relajados para afrontar el tránsito. Entonces hoy, como no queríamos agarrar tanto tránsito, fuimos a la otra clienta y ya terminamos. Y yo le digo, pero ya terminaron, ¿y por qué no fueron directamente a la otra clienta? Así terminaban las dos hoy el mismo día. Y me dice, no, ese es mucho trabajo. Yo nomás terminaron, ya los mandé para su casa para que descansen y mañana resuelven la clienta A. Entonces fíjense lo que hizo el tipo. O sea, yo le había dicho, hagan hoy la clienta A, mañana la clienta B, a petición de que él me dijera cómo. Y él hizo hoy la clienta B, mañana la clienta A. Cuando yo veo eso, digo, ay, qué maldito. Bueno, ya está, llamé a la clienta A y me disculpé, le dije que había sido un error mío. La pasé muy mal, la tipa se súper ofendió, traté de hacerle un descuento, pero no quería. Bueno, fue todo un problema, pero pudimos resolver de cierta manera, le entregué al día siguiente, pero bueno, más allá de eso, cuando yo termino de hablar con ella, ya son las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, estaba yo decepcionado de mí mismo, me paro, me voy, no le digo chao a nadie y me voy de la empresa y empiezo a caminar a casa y empiezo a pensar y digo, pero coño, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo este tipo me va a hacer la vida así de imposible? ¿Cómo me va a hacer hablar con las clientas, coordinar con ellas y después hacer lo que él quiere, coño de la madre? ¿Cómo me fue a joder así? Y entonces dije, bueno, listo, voy a resolver de la siguiente manera. Yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar con este problema. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a anotar todo lo malo que hace este tipo y en un mes se lo voy a entregar a mi jefe y le voy a decir, mire las actitudes que tiene, mire lo que hace. Dije, bueno, este es mi plan. Entonces voy a empezar por hoy con todo lo malo que él hizo hoy. Cuando llego a la casa, bueno, saco una libreta y digo, voy a anotar lo que el tipo hizo. Entonces empiezo a anotar en la libreta lo que el tipo me había hecho. Pero a cada cosa que yo iba anotando de lo que él me había hecho, yo me daba cuenta que yo tenía la mitad de la culpa. Y a veces esto puede caer en culpar a la víctima. Pero es que si yo soy el supervisor, yo no soy una víctima. Porque yo tengo en la empresa, quizá hoy no en la práctica, o sea, quizá en ese momento no en la práctica, pero sí en el organigrama, la autoridad para no ser una víctima en ese momento. Entonces yo no era una víctima, yo era una persona que no estaba
pudiendo ejercer la autoridad que se le había conferido en ese momento, ¿sí? Así que de todo lo que él me había hecho, yo decía, pero yo lo pude haber solucionado de esta manera. Y esto, pero yo lo pude haber solucionado de esta manera. Y esto yo lo pude haber solucionado de esta otra. Entonces, encontré tres problemas básicos que partieron de una mala actitud de él, pero que la conclusión fue también un error mío como supervisor en la empresa. Los 3 errores que agarré. Primero, el primer error como supervisor no tiene que ver con negociación, sino con estrategia. Se los dejo acá también porque a algunos les puede servir. Cuando Luis me plantea el problema de que había que entregarle a estas 2 tipas sea como sea, yo me enfoqué en resolver solo lo urgente y no lo importante. Porque lo importante es lo que afecta en el corto, mediano y largo plazo a la empresa, y lo urgente es solo lo que está afectando en el corto plazo. En el corto plazo teníamos un problema de logística de entregas, pero al mediano y al largo plazo había un problema más grande que era el que nos habíamos comprometido a entregar y no entregamos. Eso es un error que no es puntual, sino de actitud y de la forma de trabajar del sector de entregas de la empresa que estaba fallando en ese momento. Entonces lo importante era eso, lo importante era que el sector de entregas se había comprometido a entregas que no podía cumplir y que esto pasaba recurrentemente. Primer error mío, me enfoqué solo en lo urgente y dejé atrás lo importante. Mi segundo error, me salí de mi posición. Si yo soy un supervisor, yo tengo que supervisar lo que está pasando, tomar decisiones. Pero yo me salí de mi posición y me puse a llamar a las clientas para coordinar la entrega. Eso es un trabajo del coordinador de entregas, que en este caso era Fray. Pero a petición de él, yo me salí de mi trabajo e hice el trabajo de él y dejé de hacer mi trabajo. Entonces, siendo un supervisor, hice el trabajo de un coordinador de entregas. ¿Ok? Segundo error. Y tercer error es que yo me salí de mi posición y coordiné la entrega porque Fray me mandó a mí, siendo yo la persona que tiene la autoridad para mandarlo a él. Entonces yo me pongo a ver y digo, pero coño de la madre, yo hice todo lo que él quiso y él no hizo nada de lo que incluso él me dijo que iba a hacer si yo se lo pedía. Yo llamé a las clientas, yo me aguanté los gritos, yo me aguanté los reclamos, yo solucioné la logística de quién había que entregarle primero. Y él ni siquiera pudo cumplir mi orden de obedecer a quién se le entregaba primero y a quién se le entregaba después, pero lo hizo a propósito, como mensaje para que yo viera que yo a él no le doy órdenes, pero a su vez él sí me da órdenes a mí. Porque la excusa que él me dio por la cual cambiaron y le entregaron primero a la clienta B y después a la clienta A es porque no querían agarrar tráfico ese día y estaban mejor dispuestos para agarrarlo el día siguiente. Eso es un mensaje, no es solo algo que él hizo, es algo que él hizo con la intención de dejarme ver algo a mí. Ese día de trabajo entero, yo hice lo que él quiso siendo yo el supervisor. Error gigante, enorme, grandísimo. Entonces, bueno, primero pues me sentí mal, me sentí derrotado y dije, coño, pero yo como supervisor, ¿cómo puedo ser así? Y me empecé a mentalizar y a decir, pero ¿cómo me meten en un trabajo de estos a mí? Yo que no tengo la fuerza, que no tengo la espalda para ser supervisor. ¿Cómo es que yo estoy en una posición de estas? Y digo, verga, no tengo la actitud, no tengo la fuerza para ser el supervisor y estoy ahora en esto, ya acepté, ya tengo que dar para adelante, pero es que no sé cómo hacerlo. No tengo la fuerza, no tengo la actitud. Y dije, bueno, ya va. Vamos a calmarnos y vamos a pensar en frío. Lo primero y lo más importante es que yo estaba viendo que el error estaba en mí. Y lo importante de ver que el error está en uno mismo es que uno tiene la posibilidad de cambiarlo. Porque si yo viera solamente el error en Luis, ¿cómo mejoro yo la situación? Tratando de cambiar a Luis. Yo no puedo cambiar a Luis. Pero si el error está en mis manos, yo puedo hacer algo. Si el error es una debilidad mía, yo puedo hacer algo. Entonces ahí me puse a pensar y dije, bueno, ¿cómo debí haber actuado sabiendo que tengo un problema de autoridad y que yo soy el que tiene la autoridad ahí? ¿Cuál fue la manera correcta de actuar?
la manera correcta de actuar que yo encontré en ese momento y que hoy sostengo que sigue siendo válida y que puede ser así la manera correcta de actuar, es que cuando nomás me dijo a mí el problema con las 2 entregas, lo primero que yo debía haber hecho es decirle, ¿por qué usted se comprometió a 2 entregas el viernes que no podía cumplir? Esa pregunta era fundamental para saber qué era lo que había hecho mal el departamento de entregas, por qué nos estábamos comprometiendo a algo que no podíamos cumplir. Mi función como supervisor era primero preguntarle a él la razón por la cual no habíamos podido cumplir las entregas. Acto seguido, le debía haber dicho, ok, déjame que hablo con las clientas. Hablaba con las clientas, me aguantaba los reclamos, decidía a cuál ir primero, a cuál ir después y después le decía, este día no te necesito, dame a los chicos de entrega, yo como supervisor los voy a estar empleando, van a trabajar hoy para mí y me voy a ir con ellos a hacer las entregas. Voy a hacer las entregas, verifico que todo quede bien, hablo con las clientas y les digo qué pasó, por qué se comprometieron, qué le dijeron el viernes que después no cumplieron, cómo se lo dijeron, quién fue, si fue Fray o quién fue. Entonces, es de esa manera yo podía primero saber la versión de Fray, de cuál había sido el problema por el cual no habían ido a entregar, y después podía saber la versión de las clientas. Además me podía asegurar que entregáramos esos 2 pedidos, es decir, quedar bien, hacer quedar a la empresa lo mejor posible después de los errores, encontrar el error en la empresa y meterme en el terreno que nadie se había podido meter de Friday, era sacarle el poder a él de las entregas y empezar a ver yo con mis propios ojos qué estaba pasando ahí adentro. Esa era una de las maneras de actuar. Otra manera de actuar que yo pensé después fue decirle, no, Fray, tú vas a llamar a las clientas, vas a coordinar con ellas, que vas a ir primero a esta y después a la otra, y si hay algún problema mayor, que pasen una carta documento a la empresa que yo la respondo. Y lo dejo a él llamando a las clientas, yo pongo la autoridad, lo hago resolver a él de la manera en la que yo digo y me aguanto si viene un problema mayor después. Habían más maneras de solucionar sin tener que hacer exactamente lo que dijo Fray. Y estas maneras podían beneficiar mucho más a la empresa y me podían ayudar a mí a afianzarme como un supervisor en la empresa. El mundo se globalizó hace rato y hay miles de opciones laborales por Internet. Si tiene en mente conseguir un trabajo en el extranjero o ser nómada digital, más le vale que aprenda a negociar en inglés. En el American Negotiation Institute tenemos guías gratuitas en inglés para cada tipo de negociación. Empiece a prepararse para negociar en inglés, porque si está esperando a que le salga la oportunidad para después aprender, no le va a alcanzar el tiempo. Vaya a americannegotiationinstitute.com y descárguese todo. Aprovéchelo que todavía es gratis. Link en la descripción. Fíjense por qué este episodio se llama Mi Mejor Maestro. Este tipo, Fray, había sido mi maestro sin tener que enseñarme con un pizarrón, sin querer enseñarme nada. Y esto me hace acordar de una final de ajedrez muy famosa, ya que en estos episodios vengo hablando del ajedrez, entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov, donde Karpov cuando empezó la final de ajedrez era superior a Kasparov. Pero la final de ajedrez no es un solo partido, son varios partidos, es el que gane 6, pero los empates en ese momento no contaban. Entonces, cualquier empate en ajedrez sumaba una partida más. Y era el que ganara 6 partidas de ajedrez, era el que ganaba el campeonato mundial. Y empezó ganando Anatoly Karpov. Y después empezaron a haber empates, con lo cual se iba alargando la final de ajedrez. Y después empieza a ganar Kasparov. Y empieza a remontar. Iba ganando 4-0 Anatoly Karpov. Y Kasparov lo llega a remontar hasta el 4-4. En ese momento le preguntan a Garry Kasparov qué debilidad había visto en Karpov para poder remontar de esa manera, porque venía perdiendo todo, después llegó a empatar y después empezó él a dominar. Y Kasparov muy inteligentemente responde, yo no vi ninguna debilidad en Karpov, fue Karpov el que me hizo ver a mí mis debilidades. Entonces Kasparov, trabajando en sí mismo, pudo empezar a vencer a Karpov. Después, ¿quién ganó? No, ni siquiera se terminó la final, se alargó mucho, se suspendió, total que no hubo ganador en ese momento y bueno, hubo otro problema ahí que será para otro episodio, pero
lo que yo rescato de ese momento es que Kasparov mejoró su nivel trabajando en las debilidades que Karpov le había dejado ver sin tener que enseñárselas, sino atacándoselas. Y eso mismo fue lo que me pasó a mí con Fry. Yo no lo doblegué a él, yo me vi a mí mismo y vi mis errores, los errores que yo estaba teniendo en cuanto a mi forma de actuar como supervisor. Pero acá viene lo más difícil, ¿no? Que es que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que tenía que manejar mi autoridad, imponerme sabiendo que yo era el que estaba haciendo las cosas bien, porque yo no era egoísta, yo estaba trabajando en función del equipo. Pero ahora, ¿cómo tenía yo la espalda, cómo tenía yo los huevos para hacer eso, sabiendo que donde yo hiciera eso, iba a ser una guerra, compadre? O sea, iba a ser la guerra declarada donde yo quisiera imponer mi autoridad. Yo sentía el miedo, o sea, si yo le iba a hablar o a contradecir algo, yo sentía el miedo que yo tenía y que incluso nadie en la empresa era capaz de contradecirle algo a él. Y me iba a tocar a mí hacerlo, pero ¿cómo lo hacía? Porque me invadía el miedo y porque eso iba a representar de ahí en adelante una guerra entera. Y ahí es donde viene el principal problema con los maestros, porque este señor fue mi maestro, Fry fue mi maestro, me enseñó mi debilidad, me enseñó mi error, no estoy sabiendo imponer mi autoridad, pero ya más no puede hacer él, más no puede hacer ningún maestro, ni el que te enseña matemática, ni el que te enseña en la universidad, ni el coach. Nadie puede hacer más que dejarte ver tus debilidades, que dejarte ver tus errores. Lo que sea de ahí para adelante tiene que ser de uno mismo, tiene que ser uno mismo tratando de romper con los esquemas que uno mismo ha tenido en su vida para poder llegar a evolucionar. Un maestro le puede enseñar el camino, pero usted tiene que caminar, papá. El maestro no lo va a caminar por usted. Es por eso que la frase que estábamos hablando en el episodio anterior de que si el dolor fuese un maestro, todo el mundo fuese un genio, todo el mundo fuese un sabio, no es así, porque el dolor puede ser su maestro, pero está en usted recuperarse de ese dolor, sacar lo bueno y lo malo y emplearlo para su futuro. El dolor puede ser un gran maestro. Hay maestros buenos, hay maestros que nos hacen sentir bien y hay maestros feos, maestros que nos hacen sentir mal, pero siguen siendo maestros igualmente. El dolor, los golpes que nos da la vida, todo eso son maestros. Nosotros podemos elegir la manera en la cual tomamos eso que nos pasó. Entonces está en nosotros decidir quién es nuestro maestro. No necesariamente tiene que ser un maestro el que venga y le diga, ok, papito, usted lo va a hacer de la siguiente manera, escriba ahí. Eso no es un maestro. La vida está hecha para que nosotros encontremos maestros en nuestro camino. Y en este caso, mi maestro fue la persona que se me puso enfrente y me hizo, no joda, llorar, me hizo sufrir, me hizo un montón de cosas que no me hubiese gustado que me las hicieran, pero es que si no hubiese sido de esa manera, quizá yo no hubiese aprendido, porque ese dolor, eso que viví, esa falta de respeto a la autoridad que yo sentí en ese momento, fue necesaria para yo despertar y empezar a caminar el camino, porque a veces uno lee las cosas en los libros y uno piensa que por haberlo leído ya lo puede hacer, y no es así. Uno piensa que tener el dominio del conocimiento es igual a hacerlo, y no es así. Una cosa es el maestro y otra cosa es el camino que uno tiene que recorrer para poder aplicar y superarse en eso que el maestro le enseñó a uno. ¿Qué tenía yo? Yo desde pequeño había sido una persona que no le gusta confrontar, que decía, pero ¿para qué confrontar? Vamos a llevar las cosas en paz. Es incómodo estar viéndose todos los días con alguien con quien tienes un conflicto. Entonces, yo tenía que cambiar esa visión que yo tenía de niño y esa sensación de que si yo estoy entrando en un conflicto, ese no soy yo. Yo lo tenía que cambiar para poder ser realmente el supervisor que tenía que ser con este tipo. ¿Cómo lo hacía? O sea, ¿cómo decía yo, bueno, voy a cambiarlo, voy a hacerlo?
Y lo que me ayudó a mí a verlo es que yo decía, es que si yo cambio con el tipo y me enfrento, se va a armar una guerra. Pero después de tanto observarme a mí, observar la situación y observarlo a Fry, me di cuenta que es que la guerra ya estaba armada. Ya estaba armada y esa guerra yo ya la tenía perdida porque ya me había rendido sin ni siquiera saber que yo me había rendido porque no sabía que había una guerra. El tipo, en el momento que dijeron que yo iba a ser el supervisor, se enfocó en reventar mi autoridad. Y él obviamente no me va a decir, Simón, es una guerra esto entre tú y yo. No lo va a hacer así porque es un tipo inteligente. Él lo iba a hacer reventando mi autoridad, poniéndome a trabajar en lo que él quisiera y él seguir haciendo lo que a él le diera la gana hasta que yo no pudiera demostrar mi puesto en la empresa y me terminaran echando o yo renunciando. Entonces yo dije, coño, la guerra ya está planteada, la guerra ya está en la mesa, pero yo lo único que estoy haciendo es recibir golpes, recibir ataques. Entonces, si yo no me rebelo acá, esto es una guerra que yo ya tengo perdida. El costo, señores, el costo de mantener una relación donde la otra persona imponga su autoridad, incluso si no la tiene, si la tiene no importa, donde imponga una autoridad tan fuerte sobre uno, ese costo es mayor que el costo del conflicto. No hay que poner nunca la paz por arriba de la justicia. Tiene que estar primero la justicia y después tiene que estar la paz. No puede haber paz sin justicia. No puede haber paz sin justicia. Y ahí se estaba cometiendo una injusticia encima de mí que me obligaba a mí a no estar en paz, porque estar en paz con él significaba estar significaba estar mal conmigo mismo y mal con la empresa. Estaba funcionando mal con la empresa. La empresa no tenía el supervisor que se merecía porque yo no era capaz de entrar en una guerra con Fry. Y dije, bueno, este es el momento, y fue el momento en el que hizo crack mi vida, donde yo dije, no importa que yo no me sienta como yo mismo. No importa que yo vaya en contra de las cosas que me enseñó mi mamá, que me enseñó mi abuela. No importa, porque es que para mejorar, como dije en el episodio anterior, uno tiene que romper patrones, la cabeza le tiene que hacer un crack y cambiar lo que uno siempre creyó que estaba bien y animarse a hacer lo que uno siempre creyó que estaba mal. Porque si uno se queda con los mismos esquemas, uno va a llegar hasta donde ya está, o sea, uno no se va a superar, pero muchas veces hay movimientos que antes uno pensaba que estaban mal hechos, pero que después uno aprende que si uno los hace de cierta manera están bien. Y eso es la clave para avanzar en la negociación y llegar a nuevos lugares. Es entender que muchas veces a los que son por lo menos compradores de paz que estamos escuchando acá, muchas veces el conflicto les va a ser útil, cosa que nunca pensaron cuando eran pequeños. Y a los que son competitivos, que se la pasan en conflictos, pensar que probablemente darle al otro la victoria les puede solucionar a ellos y los puede ayudar a ganar también. Eso es romper uno mismo con sus propias ideas, con sus propios preconceptos y darle valor a algo que uno siempre pensó que estuvo mal. Así que dije, bueno, vamos pues, nos vamos con todo. Yo voy a ir y cuando salga a tratar de imponer su autoridad sobre mí, la voy a imponer yo sobre él. Mal, bien, yo no tenía la experiencia como para imponer mi autoridad de la manera más estoica posible, pero yo dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer porque ya tengo la guerra perdida de todas maneras. Y así pasó. Cuando Fry empezaba a hacer otra vez una de las jugadas de él, yo salía e imponía mi autoridad, pero con el terror, ustedes no se imaginan los nervios que yo tenía, como me sudaba la espalda, como me sudaban las manos, el miedo, yo lo hacía temblando, y yo decía, por Dios, pero es que yo no soy así, ¿qué estoy haciendo? Y lo hacía igual. Y después de que lo empecé a hacer, ¡ay, santo Dios! Eso fue la guerra, las puntas, las indirectas,
las ganas del tipo de que a mí me saliera mal mi trabajo y yo protegiéndome de él. O sea, era el tipo constantemente tratando de que yo me equivocara para desacreditarme y yo tratando de hacer las cosas bien y a la vez tratando de imponer la autoridad y metiéndome ahí en el sector de entregas a ver qué estaba funcionando mal para poder mejorarlo y que el sector de entregas sea mejor. Y si tenía que sacarlo a él de ahí, lo iba a hacer. Ese cambio en la cabeza al principio fue muy duro y muy incómodo porque es que no era yo. Y se armó una guerra, era una guerra a la que yo no estaba acostumbrado a jugar y estaba jugando en ese momento. Pero después Fry empezó a darse cuenta que ya no podía avanzar como él quería. Claro, porque es que la autoridad era mía, la autoridad siempre fue mía, lo único que yo no la sabía usar. Y él se dio cuenta que ya no estaba pudiendo hacer lo que él quería hacer y se le complicó el juego. Cuando él ve que se le va complicando el juego, que me voy metiendo en el sector de entregas, que le voy sacando poder, que se empiezan a ver claramente los errores que él tenía en el sector de entregas, y no solo errores de descuido, sino errores de actitud, errores de querer hacer las cosas mal por hacerlas mal, él empieza a verse en una posición de indefensión, porque él dice, este chamo que está metido encima mío, se está dando cuenta en dónde me estoy equivocando yo, va a hacer un informe y me van a poder sacar de la empresa justificadamente. Entonces, un buen día, llega Fry y me dice, Simón, esta situación no puede seguir así, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí está, ya lo demás fue sencillo, ya fue una persona que aceptó que otra persona tenía la autoridad sobre ella y había que llegar a un acuerdo para trabajar en equipo. Pero es el momento en el que Fry se rompió, en el que él se quebró. Y ahí hay una técnica de negociación que es muy importante, que usted a la gente con la que usted quiere negociar, porque está pasando algo injusto, porque está pasando una situación incómoda, usted a esa gente le tiene que hacer las condiciones tan difíciles fuera de la mesa de negociación que esa persona vea mejor sentarse a negociar que seguir en la guerra. Entonces yo a Fry le hice las condiciones muy complejas. Me empecé a meter en su trabajo, lo empecé a supervisar fuerte y le empecé a imponer mi autoridad y él no tuvo otra solución que entrar en una mesa de negociación conmigo. Él fue el que me dijo, vamos a hablar. Yo no iba a hablar con él, yo no iba a negociar. Yo le iba a imponer mi autoridad siempre porque yo sabía que él estaba partiendo de la mala fe. Y él se dio cuenta que ya no iba a poder conmigo y antes de perder su trabajo quiso negociar conmigo para llegar a un punto de trabajo en equipo. De ahí en adelante las cosas mejoraron, pero bueno, no me quedé mucho en esa empresa, seguí para otra empresa y bueno, después pasaron mil cosas con Fry, hasta terminó saliendo de la empresa por las malas, bueno, le descubrieron mil cosas, pero bueno, ya está. Lo importante de este episodio, de toda esta historia, es que si yo quería poder avanzar con mi autoridad sobre lo que me estaba haciendo Fry, yo primero tenía que convencerme a mí mismo de que yo tenía que cambiar, de que el error estaba en mí. Muchas veces estamos en situaciones donde nos está imponiendo la autoridad una persona que realmente no tiene la autoridad y se termina haciendo lo que esa persona dice solamente porque el que en realidad tiene la autoridad, el que en realidad está bien, no sabe negociar. En la actividad que ustedes hagan, si usted es maestro de matemáticas, si usted es deportista, si usted es científico, tarde o temprano va a tener que aprender a negociar, porque va a tener que negociar una idea, va a tener que imponerse, porque le van a poner un mamagüevo al lado que lo va a querer joder, y usted va a tener que sacar su autoridad, su dominio del temperamento, su carácter, para poder avanzar en su carrera. No es que usted tiene que ser solamente los vendedores y los negociadores tienen que saber negociar. No es así. La negociación es algo que pasa en el día a día y en todos los contextos. Una negociación no son 10 tipos en flux hablando en una mesa de reuniones. Una negociación es lo que hacemos todo el día con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, con el que está por arriba, con el que está por abajo. La negociación es todo, pasa todos los días.
Todo lo que estás hablando forma parte de una negociación mayor. Vean la vida como un gran juego de ajedrez infinito y cada movimiento de pieza es una negociación para alcanzar lo que queremos. No vamos a llegar a donde realmente queremos llegar en nuestra vida sin aprender a negociar. Y para aprender a negociar, tenemos que empezar a romper nuestros propios paradigmas. Ir adentro de nosotros mismos, como yo hice con Fry, y decir, ok, ¿dónde está mi error en todo esto? ¿Y cómo hago para implementarlo? Porque muchos de ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes saben dónde está el error de ustedes. Yo soy muy gallina, yo no me sé controlar, yo no sé decirle a esta persona esto, está perfecto, ya he encontrado el error. Ahora rompan sus propios paradigmas, sus propios esquemas, sus propias creencias y vayan, implementen lo que están pensando, que les puede salir bien o les puede salir mal, pero un aprendizaje van a sacar. Porque cuando yo empecé a cambiar mi forma de ser para ser mejor negociador, muchas veces me equivoqué, porque es que cuando uno cambia es como hablar otro idioma, uno empieza a tener muchos errores. Pero no hay manera de calibrar si uno está haciendo bien o mal, si uno no cambia. Uno tiene que cambiar, enfrentarse, cagarla en la vida, porque así es, y a partir de ahí empezar a regular y a calibrar lo que uno está haciendo. Cuando yo cambié adentro de mí, pude doblegar a Fry. Y muchas veces yo me pasé de autoridad, muchas veces hice las cosas mal, pero me sirvió para poder ir calibrando cómo se tenía que aplicar la autoridad sobre alguien que quisiera hacer eso. Y la vida me dio la oportunidad de enfrentarme otra vez frente a una persona así muchos años después, pero yo ya la tenía clara porque yo ya había jugado esa batalla con Fry. Y esta persona no la dejé bajo ningún concepto hacer lo que hizo Fry conmigo. Y la mantuve ahí y la empresa salió a flote y esa persona aceptó mi autoridad correctamente y todo salió bien. Gracias a que yo me había superado a mí mismo y había encontrado mis debilidades. Gracias a que Fry me las había atacado y me las había hecho ver. Así que bueno, este es el episodio, el segundo episodio de mi mejor maestro, el cual es Fry. Le mando un saludo, un abrazo. Me hizo pasar las peores experiencias de mi vida. Me dolió todo lo que me hizo. Pero hoy estoy enormemente agradecido con Fry porque me hizo abrir los ojos y porque hoy mucha gente se va a ver beneficiada gracias a lo que él me hizo a mí. Si ya llegó hasta el final del episodio, le gustó el contenido y aprendió algo, vaya a @negociación desde cero en Instagram. Me sigue y me manda un mensajito. Y si le gustó mucho, así mucho, recomiéndeme con sus amigos. Todos se lo vamos a agradecer. Y ahora no se vaya, aproveche el impulso y escúchese otro episodio. Así aprende doble. Recuerde que no obtenemos lo que nos merecemos, sino lo que logramos negociar.